Muy buen día, buen dinero, buena salud. Damos a todos los miembros e integrantes de esta familia, la familia Sautelis, agradeciendo prioritariamente a nuestros venerables maestros, quienes son nuestros forjadores. Para ellos sea la honra, la gloria y la veneración. El venerable maestro Ja, Kelium Zeus Induceus, y el venerable maestro Samael Joaba Torbeor de con el arcángel Miguel. Tener conciencia, almacenar o desarrollar conciencia es el requisito más preponderante por la cual nosotros vinimos a este mundo. Despertar la conciencia es recuperar las formas o los mecanismos que tuvimos en el principio cuando estábamos integrados, cuando estábamos unificados, cuando éramos uno con el Padre. O sea, todos éramos Cristos vivientes. El Cristo muchas veces lo dijo, yo y mi Padre somos uno. El Cristo es la conciencia. El Padre es la justicia. Y el amor es la madre. Estos puntos unificados estaban en nosotros en un solo núcleo. Empero nos diversificamos, nos desintegramos por la rebelión, o sea, por la rebeldía que cometimos en los cielos al apoyar a Satán en la revuelta que hubo en los soles allá en el Purí Absoluto, donde por el deseo de mandar Satán, uno de los elevines creadores de los aparatos reproductivos o de las células reproductivas de los seres vivientes o de los seres creados, se rebeló y hizo séquito con muchos millones de habitantes de los cielos y se formó la gran rebelión. Esos millones de habitantes de los cielos rebeldes somos los seres que habitamos en las esferas apagadas, o sea, las que no tienen o no tenemos luz propia, como planetas o como esferas. Los maestros vinieron a eso, a entregarnos en la filosofía o en la conciencia taoísta la base de la ciencia taoísta. Por eso es muy importante que hagamos énfasis en el proceso introductorio de las conferencias, hemos tratado de hacerlo siempre, porque el taoísmo no es un grupo en la cual se maneje un estilo de vida, como algunas plantean en forma fundamental o forma básica. El taoísmo es el camino o el sendero que nos lleva a entender por qué y para qué estamos en este mundo. La ciencia se basa en la lógica. La ciencia debe ser demostrada, confirmada, comprobada. Esa es la base de la ciencia. Empero la ciencia debe estar casada o emposada, integrada a la conciencia, para que la ética, o sea, la no corrupción, configure una buena administración de ese conocimiento, de esa gnosis o de esa sabiduría que está envuelta en la ciencia. Todo el tiempo vimos en los maestros, el maestro Kelly y el maestro Samael, seres que se basaban en la lógica de la ciencia para poder desarrollar en nosotros, despertar la conciencia y desarrollar en nosotros la conciencia. ¿Cómo saber si estamos en qué fase? Si en la fase de ciencia o en la fase de conciencia, en la fase del desarrollo de la conciencia o del despertar de la conciencia y el desarrollo de la conciencia. La vida diaria nos va a mostrar ello.
Por eso la doctrina que hoy estamos retomando para entregar sobre el cuerpo vital va direccionada a que seamos mejores. Y el ser mejor no subyace en creer que somos mejores. Subyace en que la calidad de vida que estemos generando nos haga mejores en el mayor nivel posible. Cuando conocimos al maestro, el maestro nos explicaba que es preciso que nosotros enfoquemos la vida a entender el porqué y el para qué de las cosas. Eso implica otro factor que es sentir, intuir y ver más allá con los ojos de Dios. El porqué es muy bueno y es la más alta calidad poder vivir en el Tao, o sea, encarnando el Tao. El maestro nos explicó que todo lo creado requiere una materia prima. Todo lo que nosotros vemos tiene unas viterias, unas materias primas, y aún lo que no se ve. Depende de la calidad y de la cantidad adecuada, vamos a obtener un producto terminado que nos puede ofrecer un servicio o un servicio. Cambiar las bases o las materias primas de un elemento, como en el caso nuestro, el instrumento para evolucionar se llama el cuerpo físico. Es tan importante el cuerpo físico para la evolución del mundo emocional, del mundo mental, del mundo de la voluntad, del mundo de la palabra sagrada, del mundo de la conciencia, del mundo espiritual, que en el momento en que una persona pierde la conexión con el cuerpo físico, hasta ahí paró la evolución. Tendrá que esperar en este plano, estamos hablando en el planeta Tierra, un nuevo orden físico y químico para poder volver a tener la oportunidad de expresarnos en este mundo. Si miramos nuestros papás, vamos a mirar el papá y la mamá, las características genéticas que ellos tienen, que es el enfoque de la conferencia de hoy. ¿Cuáles son las características genotípicas de nuestros padres y cuáles son las características fenotípicas de nuestros padres? O sea, cuáles son los caracteres internos que a veces no se ven, pero que se pueden percibir, sentir. El temperamento, el carácter, el amor, la voluntad, la conciencia, la espiritualidad y otros factores que son genéticos, internos. Pero hay factores externos que podemos verificar o evidenciar fácilmente mirando la estatura de nuestros padres, el color de la piel, la fisionomía, si pertenece a qué tipología, si es una tipología baritrópica o baritrófica, o sea, que son flacos, delgados, o son tipo cierto movimiento, o sea, que son personas que se desenvuelven gratísimas al movimiento y permanecen muy saludables, o quizás son nutricio, que son seres que tienden a acumular mucho la grasa y a juntar tejidos adiposos que obviamente pueden atentar contra el equilibrio de la salud física, moral y espiritual de una persona. Sin ánimo de hacer sentir mal a nadie, el maestro decía que ser gordo es un karma, pero se puede convertir en un dharma si se administra bien la vida y se empieza a cambiar esa genética. Todas las genéticas son cambiables, son mejorables. Asimismo existe otro factor, otra tipología que el maestro le llamó la tipología parietal, y es hombres o damas que se caracterizan por ser personas con una mandíbula muy cuadrada, son personas de rostro ancho y de huesos gruesos. Existe otra tipología y se llama la tipología armónica, que son seres humanos
que tienen todas las características integradas. Son de buen parecer, son fuertes, son vigorosos, personas muy inteligentes, personas muy equilibradas. Por eso se llaman armónicos, o dicho de otra forma, taos. El maestro nos explicó que nosotros podemos todos recuperar la genética armoniosa o armónica o equilibrada. Y eso se logra cumpliendo la base o el estudio de la base que confirma el equilibrio o configura el equilibrio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que si queremos ser armónicos, menestemos aportar materias primas armónicas o viterias primas armónicas. Muchos de los alimentos que quizás su merced ve en su mesa o en su plato, algunos gozan de características armónicas, otras desarmónicas. En el monasterio pasó algo que hoy quiero referirles porque va a ilustrar mucho el estudio que estamos haciendo sobre el cuerpo vital, cómo influyen aspectos de la vida diaria en la vitalidad que nosotros tenemos. En el monasterio sucedía que habían muchos monjes, o habíamos muchos monjes, un promedio de 1.200 habitantes habíamos por aquellos días, junto a los maestros, y esto implicaba que la cantidad de alicierto o alimento que se debía conseguir o acumular para dotar suficientemente a todos los habitantes del monasterio, pues eran altos. Obviamente los costos también son altos. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que había que comprar al por mayor. Y claro que al comprar al por mayor hay elementos o alimentos, productos que son bastante perecederos o que se deterioran más rápidamente que otros. Esos productos perecederos se adoptó dentro de la administración interna del monasterio que los que se estuvieran dañando nosotros debíamos comerlos para evitar que se perdieran y dar los buenos para comerlos posteriormente. ¿Qué sucedió? El maestro un día nos llamó la atención a todos y nos dijo que nosotros estábamos haciendo lo de lo insensato. ¿Por qué? Porque la administración del templo, buscando ahorrar, defender o proteger algunos alimentos para que no se perdieran, entonces se buscaba rescatar los alimentos que estaban ya más maduros o que ya estaban en un proceso de deterioro o que iniciaron un proceso de deterioro y que podíamos salvarlos antes de que se terminaran de deteriorar. Pues esto trajo una consecuencia y es que estábamos comiendo todo el tiempo productos que se estaban deteriorando y los que estaban buenos los guardábamos y obviamente con el tiempo se empiezan a deteriorar y finalmente terminábamos comiendo todo lo que se estaba iniciando a deteriorar o la mayoría de las cosas deterioradas. El maestro explicó que parece una medida de conciencia y de prudencia inteligente, empero era programar que lo de menos calidad debíamos estarlo comiendo en forma constante y eso desarmonizaba o alejaba del Tao interno a un discípulo. Motivo por el cual se empezó a establecer una campaña de conciencia en el cual se debían comprar aliciertos que no se deterioraran tan rápido y los que se estuvieran deteriorando no podían ser prioritarios, tampoco dejarlos en abandono. Había que aprovechar los buenos que existían y tratar de salvar lo bueno de aquello malo que ya existía sin darle exclusiva prioridad a los alimentos que ya se estaban deteriorando, porque todo el tiempo estábamos grabando en nuestra genética un instinto de comer lo que estaba ya malo o que se estaba malogrando. Así mismo pasa en la vida de un ser humano, o en la vida de cualquiera de nosotros. Hay muchas cosas, por ejemplo, una persona guarda dinero. Al guardar el dinero sufre una depreciación o una devaluación con el tiempo. Son muy escasos las monedas que se valoran
en una forma progresiva. Sí hay excepciones, claro que sí, pero el que guarda, por ejemplo, 1.000.000 de pesos o 1.000.000 de la moneda de su país y lo guarda por 10 años, lo más probable es que en 10 años ese 1.000.000 de pesos o de la moneda que represente su país va a costar mucho menos. Esa devaluación es un desperdicio. Es un desperdicio. Y claro, la mentalidad del ahorro dice, tengo que ahorrar para que se presenten situaciones posteriores. Si se presentan emergencias, pues tenga con qué suplirlas y eso es digamos, una visión inteligente. Pero ese dinero quieto, guardado, puede convertirse en un deterioro y un despilfarro de la misma economía. ¿Esto qué nos lleva a comprender? Que la mejor forma es inteligentemente mover ese producto o ese dinero o ese tejido, esa estructura, para que ella produzca mejores beneficios. Recuerde que lo que no se usa se atrofia y de lo que se abusa tan mal se atrofia. Total que debe o debemos tener un punto de equilibrio. ¿A qué se refiere y por qué estamos enfocando hoy lo del cuerpo vital con ello? Porque la base esencial de la vida en la ciencia taoísta es el buen aprovechamiento de la semilla de la vida, llámese varona o varón, o dama o caballero. Pero ¿de dónde salen los principios vitales o las materias primas para constituir las semillas? Ya hemos hablado en todas las conferencias de este tema, que salen de lo que nosotros incorporamos, lo que comemos, lo que vemos, lo que olfateamos, olemos o percibimos en el aire, también lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos. Todo ello integra las materias primas de lo que nos va a constituir. Por eso, la ciencia taoísta nos enseña que debemos aprender a valorar la esencia de las cosas. Y por eso el maestro nos explicó que si tenemos, por ejemplo, ropa, hay mucha ropa que quizás su merced tiene guardada ya en el ropero, ¿cierto, estimado caballero o dama? Y que no usa o que no usamos. Y otra que sí usamos. Esa que no usamos y que parece que estamos guardando, nosotros por acumulación, esas ropas empiezan a acumular o a sumar energía estática. Lo mismo que pasa con un órgano que no se usa, desarrolla o acumula energía estática y se enferma o se atrofia. ¿Qué sucede? Debemos estar removiendo. Si no lo usamos, hombre, es mejor utilizarlo así sea en la chimenea para que produzca un combustible que favorezca quizá el calor de la casa, quizá la cocción de los alicertos, etcétera. Pero acumularlo se vuelve un proceso perjudicial para el progreso del discípulo. ¿Cuántas veces compramos repetidamente o adquirimos repetidamente prendas que ya estaban y que quizás ya no estábamos usando tampoco y que quizás vimos algo más bonito o nos pareció más bonito y lo adquirimos dejando el otro en estancamiento, en receso, vamos a decirlo, en estatismo, y esto produce acumulación de unas energías que se llaman espíritus ciegos, explicaban los maestros, que traen exiges a la casa, a la armonía de un hogar. Lo mismo pasa con los órganos del cuerpo. ¿Cuántos ejercicios hacemos de pies? ¿Cuántos de pantorrillas? ¿Cuántos para los tobillos? ¿Cuántos para las rodillas? ¿Cuántos para los muslos? ¿Cuántos para la cintura? ¿Cuántos para el abdomen? ¿Cuántos para la pelvis? ¿Cuánto para el pecho? ¿Cuánto para la espalda? ¿Para los hombros, los brazos, las muñecas, los antebrazos, los dedos? Todo ello debe estar en equilibrio. Entonces el maestro nos explicaba que nosotros debemos buscar todo el tiempo armonizar desde la base de nuestra existencia para que el Tao vibre en nosotros. O sea, para que Dios vibre en nosotros. Dios es armonía, Dios es armonía, que significa las armas de la luz, armonía. En ese orden de frases, hoy queremos incluir
en esta reunión ciertos fundamentales que más elevan la vitalidad de una persona para que nuestro cuerpo vital, que es nuestro cuerpo crístico, se exprese en mejor cantidad y en mejor calidad. Y allí vamos a ir. En esta esfera nosotros somos seres bastante inverosímiles, de verdad somos absurdos en muchas formas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos que más fuerza vital tienen los botamos. ¿Cuántas semillas, óigase bien, cuántas semillas que nosotros en la cocina o en la casa, después de procesar alimentos, tiramos a la basura o tirábamos a la basura? Cada semilla es vida, o sea, vitalidad. Cuando botamos las semillas, nosotros estamos botando a Cristo. Ah, pero es que quién se va a comer todas las semillas que quizás estén contenidas en algunos alimentos y que no nos las comemos. Por ejemplo, uno se compra una lechosa o una papaya y eso trae miles de semillas o cientos de semillas. Y es obvio que no nos vamos a comer todo ese montón de semillas, pero tirarlas a la basura se convierte en un desprecio y en un deprecio de la vitalidad de la madre natura, de nuestra madre divina, y nosotros empezamos a pagar deudas por irresponsables. ¿Y por qué? Porque esas semillas tienen el potencial germinativo de Dios, o sea, la energía creadora. Entonces los maestros nos explicaron y nos develaron un secreto que tiene muy buenos resultados y que sabemos que sus mercedes al ponerlo en práctica van a mirar que se mejora todo, todo lo que se llama todo en forma positiva. Las semillas del mango, que pues nosotros nos comemos todas las semillas del mango, sabemos que tienen propiedades medicinales, pero la gente no las usábamos, las botábamos, las despreciábamos y las tirábamos a la basura. Quizás su merced compre duraznos, comamos los duraznos y en el centro viene un hueso, una semilla, una estructura compacta, dura, que en el interior trae un germen. Ese germen tan bien o tan mal terminaba en la basura y nosotros considerábamos que estábamos ordenados porque pues estábamos sacando lo que no nos sirve y lo tiramos para que el recogedor de basura lo llevara al basurero municipal o al sitio de acopio de residuos de las casas. Esto se convierte en una forma de aumentar la miseria, la carencia, las faltas de poder adquisitivo, de dinero, de economía, de salud moral, espiritual y física. Entonces el maestro nos entregó uno de los secretos más grandes para que nuestra energía vital se suba en el lugar donde estemos. ¿Y cómo es? Nos entregó el secreto de una estructura que se llama la cámara mutativa, o sea, la cámara de mutación. ¿En qué consiste? En que todas las semillas que nosotros no alcanzamos a comer o a aprovechar en una medicina, las debemos almacenar en forma, como lo vamos a explicar, el maestro nos explicó, como nos enseñaron, para depositarlas y que sirvan como precursores de energía vital para el planeta, para el hogar, para el asa, para la granja, para el lugar donde nos estemos habitando. Decía el maestro, mucha gente ora a los cielos para tener algo más de poder adquisitivo, de dinerito para sustentarse, porque a veces aguantan. Pero en sus actos de la vida diaria están despreciando la abundancia que Dios nos manda, votando, mal, tratando, depreciando y despreciando la presencia del Supremo Hacedor de todas las cosas, que se llama el Señor Creador de la vida, y que su unigénito se llama el Cristo. El Cristo es el Elohim encargado de producir absolutamente todas las semillas
que se producen o se conocen en el cosmos. O sea, un cristiano verdadero jamás debíamos botar la semilla en ninguna de sus formas. Pero nuestra forma de pensar, pues esas semillas no tenían servicio, no tenían utilidad y a la basura. Y a veces ni a la basura, a mezclarse con cualquier cantidad de elementos artificiales que impiden que esa semilla cumpla siquiera mínimamente el factor de servir de fertilidad o de elementos nutricionales a la madre tierra. Existe el secreto y aquí se está empezando a develar. ¿Cómo hacer para que la desgracia no nos embargue? ¿Cómo hacer para que seamos honestos con Cristo en una forma mayor? ¿Cómo hacer para que adoremos a Cristo en espíritu y en verdad, con el alma, con el cuerpo, con el espíritu? Este es un factor y se llama la cámara de Mutacel, que es un almacén de semillas que se puede elaborar en un cajón o en un recipiente cilíndrico, donde todas las semillas que nosotros no logramos catalizar o aprovechar se depositen allí, ojalá con una tapa o un recubridor que tenga algunos agujeros para que pueda por allí irradiar, evaporar, mutarse y transformarse en energía vital para la capa atmosférica de la esfera en forma positiva y no como contaminantes. Se puede hacer en madera o se puede hacer en metal, puede hacer en barro. Un sitio allá de su casa puede ser un recipiente, lo que llaman afuera una plantera o una matera, donde depositemos las semillas cada semana, para luego, si es en un barrio que tú vives, ir a un área del campo y poder fabricar una cámara de Mutacel en cualquier área de la tierra o de la esfera donde se fabriquen las cámaras de Mutacel, que son depósitos de semillas que tengan ventilacel o ventilación, van a producir hidrógenos para la madre tierra, o sea, van a hidrogenizar la madre Gea o la madre divina, van a fertilizarla y van a construir dentro de nosotros la abundancia o van a favorecer la abundancia que se está deseando o queriendo obtener. En algunos sitios de la tierra, algunos hombres en medio de la codicia y del desvarío, del deseo de las posesiones, se han dedicado a buscar algo que el mundo llama las huacas, los entierros y otras denominaciones con que les llaman a unos depósitos de oro que han encontrado a veces hasta en tumbas y demás. Pero lo que no sabíamos los seres humanos es que el oro, óigase bien, estimado hermano, el oro, el depósito de oro más grande que existe en el cosmos está en las semillas que dan la vida. Ahí está Horus. Horus es el mismo Cristo, el Hijo del Altísimo, el creador de todas las semillas. Por eso muy bien lo dijo él y lo sigue diciendo: yo soy el Hijo del Hombre. Lo mismo que decir, yo soy la semilla de los hombres, hablando de hombres y mujeres. Esto es un detalle que nosotros debemos entender para comprender por qué a veces se manipula inadecuadamente la esencia y por consiguiente aparece la indecencia. Los indígenas, ¿qué hacían y qué hacen? Hacen algo que se llaman, óigase bien, los entierros. Realmente los entierros son infiltraciones o infiltraceles de fertilidad a la madre natura, a la Pachamama, a la madre divina, que por consiguiente va a favorecer a la salud de nuestra madre física, de nuestra esposa, de nuestras hermanas, de las evas que pisan o caminan por esta esfera. Los indígenas sabían que al sepultar el oro en ciertos puntos específicos que llaman el mundo sagrados, se iba a fertilizar
de 50 metros a la redonda hacia adelante esos terrenos para tener más productividad agrícola, más salud a los adivienes que allí vivieran, más conexión con el solo, con la conciencia cósmica universal, los habitantes de estas áreas, hubiera más despertar del conocimiento y la buena administración de la vida. Estos factores, usted los puede y todos los podemos aprovechar. Los hombres, no sabiendo que ese oro que ellos sepultaban era para fertilizar la madre, se han dedicado a sacarlo considerando que era que ellos guardaban riquezas para el futuro. No era así. El oro irradia un campo energético que favorece la comunicación de las líneas vígeas, de las líneas búdicas, de las líneas heliónicas, o sea, de la conciencia de la tierra hasta el género mineral, vegetal, animal y humano, y aún extraterreno o extraesferal. Su merced puede hacer una cámara, estimado Magdu. Las semillas, a veces por humedad, se llenan de moscos, se pueden poner una pailita para que se sequen un poquito, se deshidraten en el horno, un poquito deshidrataditas, y se almacenan en una cajita y cada fin de semana se llevan a una asa, a una granja, a una finca o a un lugar. Si es un patio de la casa, pues se puede hacer una cámara, un hueco, un orificio donde las semillas se van acumulando, sequitas o húmedas, y van permitiendo que esa área se convierta en una antena de evocacel o de invocación, de llamado de los factores que más favorecen, y es la presencia de Dios. Debe haber presencia de Dios en nuestros hogares, así como debemos guardar la semilla en nuestro templo cuerpo, y que sabemos que una persona que sepa entender el don de la castidad, la ciencia del aprovechamiento continuo de su semilla de vida o de su semilla de Cristo, vamos a ser más obedientes a nuestro Padre, vamos a tener su bendicel, su benevolencia, su amor, su justicia y su sabiduría. ¡Qué calidad! A seguir de hoy no vaya, por favor, no vayamos a cometer el error de mezclar las semillas con la basura, porque eso trae maldición. Es peor que el que tiene una estatua en la casa, que es otra de las formas más maldicientes de las costumbres de la tierra. Mezclar las semillas del mango, de la papaya, de la guayaba, de mora, de fresa, de lo que sea, con la basura, es la clara evidencia de que nosotros estamos de acuerdo con la repetición de la crucifixión de Cristo y vamos a decir crucifixia, crucifixia, crucifixia. En el momento en que nosotros empezamos a ordenar, separar la basura de las semillas y ubicar las semillas en un lugar honroso como el que se está explicando y que los maestros nos enseñaron, somos miembros de los hijos prohijados nuevamente por Dios, o sea, arrepentidos de seguir pidiendo la muerte de Cristo y la liberación del ladrón, del homicida Barrabás. Las barrabasadas que nosotros hacíamos al botar las semillas mezcladas con las cáscaras y los demás residuos de la cocina o de la casa, ya no van a ser más. Nuestro sistema de vitalidad, las vitaminas del cuerpo, las ultravitaminas, que son las ultravidas o los ultracomponentes de la vida, van a servir para que nuestro sistema inmunológico suba y podamos gozar de una mejor calidad de vida, porque la estamos sumando en nuestros hechos. Sí, se pueden deshidratar o se pueden secar un poquito, se pueden guardar en la nevera si es que quieren la nevera, o las puede deshidratar y las almacenen en una cajita, y luego en su mosierto, si es que no tiene un patio en su casa, pues lo lleva o lo llevamos a un asa, a una granja donde podamos hacer una cámara natural que cualquier finquero o granjero va a estar agradecido, que le fertilicen o le abonen su terreno. ¿Qué calidad? ¿Qué es lo que más nutrientes tiene, la pulpa o la semilla? Nosotros los seres humanos somos muy controvertidos, porque lo que tiene más nutrientes es la semilla y eso generalmente se bota o se desperdicia, se deprecia.
Las semillas de las uvas terminan en la basura. Las semillas de la guayaba terminan en la basura. Las semillas de toda índole terminan en la basura. ¿Por qué? Por violación de conciencia, porque esa es la afinidad que teníamos o tenemos con el enemigo de Dios, el enemigo del Cristo, que es despreciarlo y depreciarlo por doquiera que se pueda manifestar. ¿Y de qué ganaríamos nosotros orando, alabando a Dios, si en los hechos hacemos todo lo contrario? Podemos sumar, corregir estos errores que estaban cometiendo y poder decirle al Señor en hechos: Padre mío, Señor mío, Dios mío, perdona mi desprecio, perdona mi sueño de conciencia, mi rebeldía contra ti al haberte votado o despreciado. Uno de los requisitos de la castidad para un hogar, para que su esposo sea más casto, señora, para que su esposa sea más casta, señor, para que sus niños sean más castos, más limpios, más éticos, menos corrompidos o menos corruptos, o para que no seamos corruptos, es esto que hoy se está entregando. El secreto de la cámara de mutación o de transmutación o de cambio positivo, que es producir hidrógenos para la madre Gea en el lugar donde estas cámaras se hagan. Habrá abundancia, habrá salud, habrá castidad, habrá armonía, habrá esencia, habrá Cristo, habrá Dios, y seremos con Él uno más. ¡Qué calidad! Vamos a abrir los fondos, venerable maestra Ujatu, para que los seres que están oyendo esta disertación, siquiera unos 3, nos expliquen hasta este instante cómo se ha comprendido esta madvieta o esta fórmula para el progreso y que seamos una potencia barrial o de la ciudad, de la capital, del departamento, del país, en la vida. Adelante, venerable maestra Ujatu. Gratísimas, venerable maestro, por la enseñanza que en este hoy nos ha entregado, muy importante. Y bueno, maestro, hay unas preguntas en el chat y también hay una mano levantada. Venerable maestro, voy a iniciar con el venerable ser que levantó la Magdo. La venerable maestra Luz Bellajé. Le oímos, venerable maestra, a vuestra merced. Gratísimas, venerable maestra, y al maestro Arcolanda, un saludo muy especial. Siempre trato de no perderme tan hermosas conferencias, y especial Inti, esta es una de las conferencias, bueno, todas, es que son tan lindas todas, de alzar la conciencia con respecto a la cámara mutatoria, que muchos seres, por cierto desconocimiento o por falta de voluntad, un poquito más de parada de Magnus, estaban cometiendo este error. Y todo el trayecto de salud, precisamente de pedir salud, pedir que nos llegue la vitalidad del cuerpo físico, pero estos factores tan sencillos como es el Tao, pero tan grandes, no se tienen en cuenta. Este tema es supremamente importante de tener ese aprecio de la semilla en todos sus órdenes, como lo está explicando el maestro Arcolanda Magistral Inti, enseñanzas de nuestro maestro Kelion Zeus, y también hacerle acuerdo a las personas de el no contaminar la madre Gea, porque eso también afecta a la salud. Las personas te piden, solicitan salud, pero están contaminando la madre Gea y eso se devuelve en que la criatura también tenga sus afecciones de salud. Entonces, la gran doctrina de llevar el menaje como uno de los implaciertos y herraciertas del guerrero de luz, el guerrero de la vida, pues es una de las técnicas que también el maestro Kelion Zeus nos ha enseñado para no usar, precisamente para proteger nuestra viteria de hacer mezclas energéticas, pero también no contaminar la madre Gea, consumiendo en vasos, platos desechables de icopor, que tanta disrupción hormonal hacen a la criatura, y que si somos aspirantes a a mejorar nuestro estado físico y espiritual,
pues estos implementos, a propósito, es una de las formas de comer químicos, que es consumir en platos desechables, en platos de icopor. Bueno, en otros países tienen otros nombres. Esto hace una diferencia grande en la conciencia que los maestros nos dan. Uno de los grandes ecologistas, el maestro, enseñando nuestras técnicas sencillas. Siempre no nos dé vergüenza de altargar nuestro homenaje, así sea en las fuentes. Y ahí hay un llamado también a las fuentes y al templo, porque todavía, y a mí me da vergüenza a veces que he llevado algunos antropogenios que son de otras sabidurías orientales, y a veces los invito a la fuente, y si ustedes todavía usan platos desechables o vasos desechables, y yo digo, uy, entonces ese es el llamado, venerables seres, y gratitud al venerable maestro Arcolanda por esta disertación tan hermosa, tan valiosa de esta y de todas sus conferencias. Paz y luz, gratitud. Gratísimas, venerable maestra Luz Bellajén. Y bueno, vamos también a darle paso a la venerable ser Sol, me parece también en sala. Le oímos a vuestra merced. Hermoso día, venerables maestro Arcolanda, venerables maestras, maestros, hermanos de esta sala, que Dios os ha bendecido en este hermoso día con la disertación del venerable maestro Arcolanda. Gratitud infinita de mi parte, maestro Arcolanda, por esa hermosa disertación en cuanto a las semillas que vuestra merced nos mencela. Generalmente las uvas van a mi estómago, maestro, igual de la fresa. Y hay muchas pequeñas semillas que sí van a mi estómago. Bueno, de ahí en adelante tendré cuidado en tenerlos, no sé cómo, pero sí, es muy fácil de cultivar las fresas, maestro. Pero mayormente todo las semillas de papaya, mango, limón, naranja, las cultivo. Les pongo un maceterito porque no tengo GEA, las cultivo en maceteros y luego las envío a los lugares donde hay chacras, en los campos. Y allí sus frutos son deliciosos, maestro. Me envían en las oportunidades, no siempre, ¿no? En las oportunidades que se dan, pues ahí recibo pues las naranjas, los limones, las mandarinas, los guanábanas y las chirimoyas, maestros, son hermosísimos. Pero como le vuelvo a decir, no siempre. Cuando hay oportunidad, me envían. Entonces tengo la gratitud de Dios de que estas semillas no las cultivo así como, no las preparo como su vuestra merced nos indica. No las hago secar o las hago germinar también. Y nuevas plantitas crecen. Pero mayormente las hago secar porque también sirven como medicina, maestro. La de la papaya, diferentes semillas sirven para diferentes enfermedades que a veces no tenemos el alcance suficiente tal vez como para ir ante un doctor. Entonces, la medicina está en nuestra casa. Igualmente con las semillas, pues, de las plantitas que solía tener. Digo que solía tener, pero con la ayuda de Dios volveré a tener. Yo tenía más de 100 maceteros, maestro, con diferentes plantas, hermosas plantas, y entre ellas estaban las plantitas medicinales, maestro, pero lamentablemente como uno vive en casa ajena, pues un día se les ocurrió decir que pues molestaban esas plantas y me le hicieron sacar. Mis plantitas fueron enviadas a diferentes sitios. Yo misma las sembré en algunos lugares y generalmente algunos están abandonados, algunos están bien cuidados. En fin, tenía tunas, tenía de todo, maestro, pero hoy en día solo me dan opción a tener 10 maceteros en las cuales ahí voy, maestro, pero ahí voy sembrando y haciendo, cuando ya están más o más de unos 30 centímetros, los voy enviando a diferentes sitios. Es muy importante esto, pero no sabía tanto la importancia
que la semilla era tan importante en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Gratísimas, maestro, por esta enseñanza. Dios lo bendiga hoy y siempre. Gratísimas. Hasta pronto. Gratísimas, venerable Magda Upexe, licencia, y gratísimas a los seres que han participado. Ahora voy a proceder a leer las preguntas que aparecen en el chat. Dice el venerable ser Mi Terruño. Buen día, venerable. ¿Por qué no se puede consumir mucha semilla de papaya? Perdón, de papaya. Sigue diciendo el ser. Siempre me he preguntado si después que se acaben las frutas que compramos, para el mes podemos seguir consumiendo sus semillas, o sea, procesarlas para consumirlas. Gratísimas, venerable. Sigue. Otra pregunta. ¿Cómo se hace para que no atraiga tanto mosquito? Me refiero a la cámara mutatoria. Bueno, hasta ahí son las preguntas. Venerable maestro Arcolanda, su merced nos dirá el paso a seguir. Gratísimas. Claro que sí. Es importante para evitar que se fermente la semilla o sobre todo la capa de celulosa y de glucosa o de pulpa que la cubre. Entonces se procede o se ha recomendado que la deshidratemos, ya sea al sol o ya sea un hornito, pero que no la vayamos a quemar, solo para eliminarle el exceso de humedad que tenga y así almacenarla en una cajita de cartón o en un sitio donde podamos dentro de la misma casa tenerla como antena de invocación o de llamado, de oración a Dios en una forma honesta. Donde hay semilla está Dios. Y si Dios está en mayor cantidad en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, nuestra alma, en nuestro espíritu, pues ¿qué nos faltará? Donde Dios está, todo está. ¿Cuántas personas nos quejábamos? Y todavía lo solemos hacer por situaciones adversas de la vida. ¿Pero por qué pasa eso? A veces por escasez de dinero, a veces por escasez de salud física, mental, espiritual, a veces porque no hay casita, quizás no tiene un carrito, una bicicleta, algo en que desplazarse. Y se pide a Dios o se clama a Dios que ayuda, y la ayuda está en la casa y llega por montones en las semillas y las botábamos. ¿Qué nos pasaba? Y que creyentes debemos convertirnos en creantes. Y lo podemos hacer, claro que sí. Errar es común en esta tierra, es de humanos. Pero gratísima a los maestros, estos horrores que estábamos cometiendo, hoy podemos corregirlos. Claro que sí. Y convertirlos en elesertos benéficos. Esa es la función de Dios. Convertir el mal en bien y el bien en justicia. Qué calidad. Se le puede eliminar la humedad y los moscos ya no llegarán. Ahora, si no puede sacar la humedad, los puede guardar en una neverita para que se conserven un poco, entre tanto los lleva al asa, pero si se deshidratan es más rápido o es mejor la conservación. Ahora, si tiene que hacer un hueco para sepultarlas y volverlas abono, es fertilizar la madre gea. Y como un ser que preguntó que por qué no se pueden comer todas las semillas de papaya, claro que se pueden comer, pero no a la vez. Hay que diversificar, hay que distribuir en forma adecuada para que convirtamos esas semillas en medicina. Personalmente lo hago también. Comerse 15 semillas diarias de papaya, clarificamos que no debe pasarse en enteras, porque el cuerpo no las puede asimilar o aprovechar de esa forma, no las puede digerir. Pero si se mastican o se emplea el molino, los molinos que tenemos en la boca, las muelas,
y muela y muela y muela, pues esos molares se convierten en desdobladores junto con la saliva de toda la cadena nutricional que tiene el poder de Dios para dar vida en la semilla. Si derramar el semen, en Levítico 15 lo dice claramente, es inmundicia, no solo el semen humano, derramar o botar el semen animal, vegetal, es otra inmundicia. Por eso cuidarnos de ello es despertar la conciencia aquí y ahora. Muchas maldades quizás estamos haciendo todavía y que somos dormidos en el proceso. Para eso vinieron los maestros, a despertarnos, para que convirtamos lo malo en bueno. Y esto es uno de los puntos. Mire, hubo un tiempo en que un grupo de hermanos gnósticos recibimos de unos hermanos gnósticos una cantidad de guayabas en calidad de ofrenda, lo que el mundo llama en forma equivocada regalo. Y resulta que una señora que estaba en el grupo dijo, no boten las semillas. Óigase bien, el mensaje que ella nos dio, no boten las semillas. Nosotros estábamos separando solo la pulpa para hacer jugo y comerla, y las semillas las estábamos tirando a la basura, o las pensábamos tirar a la basura porque fueron miles de guayabas las que nos ofrendaron. La señora ha sabido separar la pulpa de la semilla, las lavó las semillas de guayaba y luego las puso al sol, todas extendiditas para que se pudieran deshidratar o evaporar el agua que tenía en exceso cubriendo la semillita. Después de que se secaron, ella las molió, óigase bien, molió las semillas de guayaba y ella se la daba a sus hijos. Molía maíz, la semilla de guayaba, a veces trigo, que se va y hacía una zampa y les preparaba lo que el mundo llama sopitas o coladitas, ancheticas a los hijos. Y esos niños eran bonitos, se le veía el color de vida en su piel, en su rostro. Y ella no comía carne como el mundo come, porque era de recursos no muy abundantes. Pero ella descubrió que las proteínas que no podía adquirir comprando cadáveres o carne, que es lo más malsano que puede haber, o entre las cosas más malsanas, ella adquiría la proteína, la protección de Dios, el protector de Dios, los próteos, ahí de las semillas, porque todas las semillas son ricas en aminoácidos, o sea, en cadenas o en moléculas próteas o básicas para constituir la protección de nuestros tejidos musculares. ¡Qué calidad! Entonces, claro que se pueden aprovechar las semillas, pero hay que tener prudencia en el volumen de consumo. Porque si una persona, por ejemplo, consume muchas semillas de papaya al día, la semilla de papaya tiene un componente de alcaloide que se llama papaína. Y este es muy similar al que tiene la papa, que se llama la solanina. Y estos dos sirven para depurar el hígado. Fue uno de los secretos que el maestro nos entregó a nosotros. Cómo purificar las emociones para hacer que nuestras emociones, las emociones o emociones que nos embarguen, no sean tan bajas, que sean más altas. Cuando nos fue a emposar el maestro a todas las parejas, nos mandó una desintoxicación entre las cuales había comer 16 semillas y media de papaya una hora antes del sustento y media papa cruda, pero asoleada, o sea, rica en solanina, antes del sustento. Esto modifica el instinto animal y nos conecta con la conciencia divinal. O sea, la limpieza, la castidad es la conciencia divinal. Donde hay limpieza está Dios. Por eso hay un dicho que aprendí del maestro, que la limpieza es la madre de la riqueza. O sea, la castidad es la madre de la riqueza. ¿Por qué? Porque la limpieza es afín al supremo hacedor de todas las cosas. Es nuestro Señor Salvador, nuestro Dios omnipotente, es Keliun, es Samael, es Miguel, Weor, Chamayael, es Buda, es Lao Tse, es Fuji, es Quetzalcóatl, es Manco Cápac,
es Mamaoglia o Mamaoglio, es Hatun, es Tunja. Dios, qué calidad. Entonces los invito a ello. Y tómenlo solo por 15 días. Se comen 16 semillas y media de papaya, 15 días del mes, descansan otros 15 y el otro mes vuelven a hacerlo. Y vamos a ver que vamos a tener el laboratorio más perfecto de la bioquímica corporal después del cerebro, que es el hígado, listo para producir la mejor esencia o materia prima para tener un sistema de defensa protector, activo, dinámico, fuerte, vigoroso y en el nivel que corresponde o corresponde. Ya sabemos que el sistema de defensa actúa, entre tanto, estamos reposando, donde se conecta la energía vital y todo lo que comimos en el día es aprovechado, terminado de aprovechar en realidad de verdad. Por eso el reposo es el bautizo de la vitalidad. Persona que no repose bien se está exponiendo a desnutrirse. Que comió muy bien, pero no reposó bien, o no reposemos bien, se le ve el semblante débil. ¿Por qué? Porque se está escapando la vitalidad, porque de noche es que uno absorbe la vitalidad de los nutrientes que comió de día en su mayor nivel. Y ahí es donde el sistema de defensa hace la reparación, la limpieza, el reacomodo. Si se luxó, reacomoda la pieza. Si está fracturado, genera el callo óseo. Si hay un tumor, empieza a eliminar las células cancerígenas. Si hay un lipoma, un linfoma, empieza a ordenar el territorio, porque las defensas son los ángeles de Dios con su túnica blanca, haciendo la labor bendita de la limpieza del templo de Dios vivo. Hace más o más unos 8 meses, estaba haciendo personalmente una investigación sobre los componentes nutricionales de todas las semillas que botábamos. Y ojalá más adelante, cuando termine de hacer este proceso de estudio, pueda entregarles una formación más completa para que comprendamos por qué en las semillas vienen los secretos más insondables, inclusive más elevados de Dios, y que nosotros, por ver las semillas tan chiquiticas, considerábamos que no tenían el valor de la grandeza. Dios es así, se hace simple, se hace sencillo, se hace chiquito para hacernos crecer a todos los seres humanos. Y así lo dijo Juan el Bautista. Dios en el cuerpo de Juan el Bautista lo dijo: yo mengo para que tú crezcas. Pues hoy nos toca, hombre, menguar el orgullo y la soberbia para que crezca Dios, Cristo en nos, separando de las basuras las semillitas y aprovechándolas en las que se puedan comer, catalizar como medicamento, como nutrientes. Hagámoslo. También hagan la labor de investigar las propiedades nutricionales y me pasan a mí la formación. Haremos un intercambio de formación o de información y hacemos la investigación más completa para beneficio de nuestra vida física, moral y espiritual. Bueno, hasta aquí mis palabras. Gratísimas a todos por haber estado. Benditos sean. Adelante, venerable maestra Vijato. Gratísimas, venerable maestro, por esta enseñanza. Y bueno, el ser sigue escribiendo las siguientes preguntas, maestro, para que su merced, pues, si así lo desea, pues realizar la contesta, o si ya se contestó, pues también dar continuidad. Adelante, madre. Bueno, maestro, dice, maestro, he descubierto que las semillas de papaya sirven para evitar la caída del cabello. Y así como brilla la semilla de la papaya, brilla el cabello. Hasta ahí, maestro. Muy venerable, gratísimas. Buen punto. Muy buen punto. Mire que si todos nos volvemos investigadores, autoobservadores de lo que nos rodea y de lo que nos cubre y aún de lo que tenemos dentro, vamos a tener todos ganancias a por mayor, porque entre más encarnemos a Dios, vamos a tener más y mejor. Adelante, venerables.
Bueno, gratísimas, venerable maestro, y al ser también que nos ha indicado estas sabidurías. Y bueno, maestro, al no cierto, pues no hay más manos levantadas y tampoco hay preguntas en el chat. No sé si algún ser desee indicarnos algo en el no cierto. Vamos a hacer lo siguiente, maestra Uijatu. Vamos a darle los fonos a los seres que están en la sala para que ellos hagan una especie de autoexamen y nos digan qué les aportó este estudio de hoy, qué conclusiones o qué conclusiones sacan o extraemos de este estudio que van a servir para nuestra familia, para nuestra vida diaria y para muchas almas que nos esperan para recibir esta conciencia taoísta que los maestros nos han entregado y nos siguen entregando. Adelante. Gratísimas, venerable maestro, así es. Vamos entonces a pedirle a los venerables seres que están en la sala que nos hagan el bien y nos den soporte correspondiente a esta conferencia. Venerables hermanos, les oímos a vuestras mercedes. Bueno, voy a iniciar, do maestro. Bueno, yo creo que la importancia de la semilla es importante para el diario vivir. Bueno, aparte de también hacerlo físicamente con los elesertales, como su merced lo ha indicado, y con los aliciertos. Hay muchas falencias todavía que uno tiene, que realmente, pues, en el caso mío, maestro, pues, yo en el lugar donde habito, pues a veces no tengo las facilidades para hacer la cámara monitorio porque no cuento con terreno. En el caso mío, pues, no sé si es posible que uno pueda hacer como un huequito con GEA, comprar la GEA y ubicar las semillas, si eso también se puede hacer. No sé, maestro, también si me podría responder esa pregunta, gratísimas. Claro que sí, todo lo que sirva para producir, invertir o multiplicar la semilla en beneficio es ganancia. Como se dijo al principio, los métodos que su merced desarrollen para el aprovechamiento de la semilla y las propiedades que descubran en ellas, ya sean medicinales o nutricionales, estamos listos para que se sumen a la investigación que estamos desarrollando sobre las propiedades nutricionales y medicinales de las semillas que generalmente botábamos a la basura. Adelante. Maestra, Gratísimas, venerable maestro, y bueno, vamos a darle la palabra levantando la mano, venerable María, entonces para que vuestra merced levante la mano, porque ya había seres también que estaban pidiendo la palabra. Venerable Magda Luz Nina, le oímos a vuestra merced. buen día, maestro Colanda y seres de la sala. Bueno, gratísimas, recién me entero que nuestros ancestros hacían entierros con ese objetivo de armonizar, de beneficiar a la GEA circundante, 50 metros, y también para ellos mismos, para la esfera. Entonces, recién me entero de ese objetivo. Pensaba que era solo porque enterraban y para esconderlo de los robos, ¿no? Entonces, gracias maestro por esa sabiduría. Y en mi caso sí guardo las semillas y las entierro aquí en una jeita que tengo, pero no, tengo entendido que hay unas medidas, maestro, para hacer la cámara mutatoria de semillas. Nos puede redecir, maestro, las medidas o cuáles son las características para hacer la cámara? Gratísimas. Mire, madre, son 90 centímetros de ancho por 60 de largo, al contrario, 90 de largo por 60 de ancho. Así se hace la cámara. O se hace 90 de profundidad por 60 de ancho. Ahora, si su merced no puede porque es muy grande, juegue con la constante del 6, o sea, la constante solar, 60 centímetros, puede hacerlo de 30 por 60. Cuando estábamos en el Canda, el maestro hizo algo bien interesante que se llamaban cámaras de fertilidad. Y era que hacíamos rombos en el piso, no cuadrados, rombos, para introducir ahí el abono, que era la hojarasca, los residuos de las cocinas, las cascaritas, para introducir allí gea negra, tierra negra, y sembrar encima o sobre esa cámara un árbol de papaya o de papayos
o de cualquier otro vegetal que sean árboles, que las cámaras, la fertilidad se desarrolla de acuerdo a la altura que vaya a alcanzar el árbol. Si es una planta, pues no se necesita profundizar tanto, pero si es un arbusto o un árbol, sí se meneste hacer una cámara más profunda. En todo caso, mamá, vimos cómo crecían y cómo producían frutas esos árboles gratísimas a una buena fertilidad y que hasta la misma estructura del hueco o orificio donde se va a utilizar el depósito de abono tiene mucho que ver con el éxito, ya que los cuadrados, los seres humanos estamos acostumbrados a hacer mucho cuadro. Y el maestro nos enseñó a hacer redondeles o rombos. Y esto trae mejores beneficios para el objetivo que se busca, que es producir de más calidad. Estas frutas conectan más con la energía espiritual, nos ayudan a ser mejores personas, desarrollar nuestros cuerpos existenciales en el desierto de la vida diaria que son sencillos, asequibles. La mayoría de nosotros buscamos como gnósticos ir a los mundos internos a adquirir la sabiduría, pues aquí y ahora Dios ha puesto todos los conocimientos más avanzados, altos y profundos del cosmos en el plano físico, en la doctrina taoísta. Aprovechémoslo. Adelante, venerables maestros. Gratísimos, maestro. Bueno, gratísimas, venerable maestro, y también gratísimas a nuestra Magda Luzmina. Ahora vamos a darle la palabra a la venerable María, que también tenía el fono abierto. Le oímos a vuestra merced. Gratitud, maestra, gratísimas, maestra Con. Mi nombre es María Cailegua, de acá de Quito, Ecuador. Gratísimas por permitirme también igual. Yo no tengo GEA, vivo así mismo aquí. No sé si está bien, pero sé, ahorita caigo en cuenta de que no debo mezclar las semillas, pero lo recojo en un baldecito, o sea, todos los desperdicios que sea y semilla y todo, y mando a una vecinita que ella tiene una jeita donde siembra y ella dice que le bota en sus plantitas, en su jea, y a veces me sale un balde, dos baldes grandes y se va llevando 2 veces a la semana y ella siempre me comparte solanácea, me trae arcolanda y muchas frutas, así que me tiene un terrenito por un lado, en otro lado, y siempre lo recojo y ella me comparte. Pero ahorita que me dice sobre la guayaba, sí, también me sabe traer guayaba. Claro que tiene unos gusanitos, pero se lo hacía hervir, pero ahorita que le escucho al maestro con que había un ser que le secaba y le molía, pues voy a hacer eso, maestro. Gratísimas por ese porte y por toda la sabiduría que nos ofrenda, maestro. Gratísimas hasta ahí mi porte. Gratitud, maestro y maestra, por escucharme. Gratísimas, venerable Magda, por este aporte tan valioso que nos ha indicado en este hoy, bien ligada también a esta gran doctrina. Y bueno, vamos a darle la palabra a la venerable maestra Luz Bellagem, que también tiene la mano levantada. Gratísimas, maestra. Sí, gratísimas, venerable maestra, el maestro Orcolanda, por esta importante disertación, por esta sabiduría de recordarnos tantas técnicas que los maestros nos han enseñado. Sí, contarles que la semilla de la sandía, o de lo que le decimos aquí la patilla, es una semilla que se puede consumir. Tenía esa costumbre de masticarlas. Obviamente, las personas que tengan sus muelitas, pues pueden comer la sandía y masticar las pepillas, las pepitas. Los que no, obviamente, pues tendrían que hacer como los métodos que el maestro está enseñando, de separarlas, no botarlas, poderlas tostar, moler o licuar. De hecho, hay una leche que se hace muy deliciosa con las semillas del melón. Las semillas del melón no se botan, se pueden licuar junto con una porción de la frutica de melón y queda una leche riquísima. Se le llama horchata de
semillas de melón. Horchata quiere decir leche. Y esa leche de semillas, dentro de las leches vegetales, obviamente está, así como dice el maestro, altargadas de muchísimas propiedades de antioxidantes, de aminoácidos, y es una buena forma de nutrirnos, no desechando, digo por ejemplo, las semillas de la sandía, que generalmente pues la gente no las tiene de costumbre comerlas, se pueden comer. De hecho, en uno de los comercios acá de mi ciudad, vi con gran, pues, libre de que vi en un anaquel, decía semillas de sandía, pero ya peladitas, o sea, estaban así como blanquitas. Y pregunté el precio y la libra era costosísima, costosísima. Y yo, vea, ya venden las semillitas de la sandía ya peladitas, no así negritas, sino le quitan la cascarilla y venden la parte de adentro que es el germen, o sea, la parte blanquita. Entonces, para decirles a sus mercedes que pueden hacer con ella lechecitas vegetales con esas semillas, sobre todo la del melón es muy deliciosa, es muy rica y sabe muy delicioso para que las reserven si no se las quieren comer y luego las licúen y queda una leche deliciosa. Le agreguen por ahí pues otros ingredientes como ser agüita de canela y para que le den un sabor, pero es una leche vegetal deliciosa, horchata de semillas de melón. También pues a los seres que están preguntando con respecto de qué hacen con los mosquitos, si tienen, si la tienen en un baldecito, consíganse ceniza y le echan por encima un poquito de ceniza para evitar que lo atraiga los mosquitos de las semillas que estén sus mercedes haciendo en su cámara mutatoria. O también un poquito de cal, por poquito. Eso hace que los mosquitos no, pues, no vengan. Es una forma, cada uno vamos encontrando nuestra forma creativa de reservar las semillas. En mi caso, pues he probado de todo aquí en mi casa y pues he tenido algunos inconvenientes por el tema de los moscos y bueno, entonces elegí hacer lo que dice el maestro, que es reservarlas en la nevera, en un tapercito o en un baldecito. Limpio la nevera, obviamente que las semillas que nosotros reservamos de cuando licuamos el jugo y todo esto, obviamente son limpias, entonces las filtramos, las lavamos un poquito y las depositamos en un contenedor y ahí la tenemos hasta cuando podamos llevarlas al campo y devolver alguna porción de lo que la madre Gea en abundancia nos da y que es una técnica de abundancia poderosa que el maestro Keliun enseñó y pues sí, ese es mi porte, gratísimas y bueno, quedo atenta, estoy muy contenta con esta conferencia. Gratísimas, venerable maestra, muy sabia también, lo que su merced acaba de indicar, y gratísimas también por darnos esos portes importantes. Bueno, venerable maestro Arcolanda, también hay unos portes, no hay en el chat, del venerable ser Mi Terruño, licencia, si no le simbro bien al ser, no aparece su nombre o su simbre en la página. Dice lo siguiente: maestro, con respecto a la magnífica guía de consumir las semillas de papaya con solanácea para limpiar el hígado, le pregunto primero, ¿es aconsejable limpiar piedras en el hígado y después esta valiosa orientacel, o no es menester limpiar piedras del hígado primero? Gratísimas, venerable. Venerable maestro de Colanda, su merced nos puede indicar si fue oído. Venerable maestro de Colanda, estábamos haciendo una lectura de las preguntas en el chat. Entonces, el ser decía lo siguiente, maestro: con respecto a la magnífica guía de consumir las semillas de papaya con solanácea para limpiar el hígado, le pregunto primero, ¿es aconsejable limpiar piedras en el hígado y después esta valiosa orientacel, o no es menester limpiar piedras del hígado primero? Gratísimas, venerable. Hasta ahí la primera pregunta, maestro. Sí, claro que sí. Es mejor hacer la limpieza profunda y luego queda la más fácil, que son las superficiales, porque el hígado tiene 3 capas. Los cálculos hepáticos se fijan en la capa profunda, que son los grandotes. La capa media y superficial se genera el limo graso, lo que hace que llamen hígado graso. Estas 3 capas del hígado hay que desintoxicarlas, pero primero hay que
Para barrer o limpiar hay que hacer de afuera, corrijo, de adentro hacia afuera. Y para altargar es de afuera hacia adentro. Entonces, ese es el procedimiento. Por vía interna ya podemos asesorar a título personal y de acuerdo a las condiciones de cada persona esta medicina, porque, por ejemplo, una dama embarazada no debe comer este tipo de medicinas, de la semilla de papaya con la papa, porque puede convertirse en un proceso abortivo. Y para ello, si hay unas dosis, pero debe ser guiada adecuadamente por un médico de medicina universal que conozca el tema y pueda favorecer en el proceso para que se convierta en un beneficio y no un perjuicio. Adelante, venerable maestro. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda, por esta importante respuesta. Y bueno, la venerable ser Betty Ochoa dice, la semilla es la vida, por ende hay que conservarlas, cuidarlas de la manera indicada. También nuestra semilla interna, pues el venerable maestro Samael nos hizo un perdón, de ahí el que bote la semilla es un karma. Hasta ahí el porte de la venerable Betty Ochoa. Gratísimas, venerable Magda. Y bueno, veo que hay un fono abierto, licencia, es del venerable Pablo. Venerable Pablo, su merced desea indicarnos algo, ¿no es cierto? Bueno, al parecer el venerable ser tiene el fono abierto, no le estamos oyendo si nos quiere indicar algo. Y bueno, venerable maestro Arcolanda, ¿no es cierto? No hay más preguntas ni manos levantadas. Su merced nos dirá el paso a seguir. Gratísimas, maestro. Así como el cuerpo magdu tiene las semillas ubicadas en las gónadas y la basura en el intestino grueso, eso es un orden. Así debemos hacer en nuestra casa. Que las semillas nunca estén revueltas o mezcladas con la basura, ya que sería otro tipo de quimofagia, que es mezclar el estiércol con el semen. Y esto deteriora la capa ozónica. Este tipo de cámara de Mutacel que el maestro nos enseñó regenera la capa ozónica. O sea que comprendamos la dimensión o la dimensión que significa o que tiene separar en forma ordenada las semillas de los residuos de nuestra casa. Estamos hablando de residuos orgánicos, porque sería peor mezclar las semillas con plásticos o con vidrios o con elementos que no permitirían un proceso de selección más prudente o selección más prudente para alcanzar el aprovechamiento de este recurso. Mire, en unas encuestas que estuve leyendo hace más o menos 2 años, Oliocrones, se decía que de los millonarios más grandes del planeta Tierra estaban los recicladores, personas que sabían separar los frutos o los desechos orgánicos, o más bien los elementos orgánicos de los inorgánicos y de los artificiales o sintéticos. Y con esto se han hecho multimillonarios muchos seres, porque se puede reciclar, o sea, volver a aprovechar. En el caso de la semilla, hecha por Dios con mucha más lógica, debemos aprovecharla, reciclarla, para que recibamos, primero, la aceptación de que lo que Dios hace es prioritario para nosotros, una buena administración. Y segundo, porque todos los actos que hagamos en bien para con la obra de Dios se multiplican al 1000 por 1. O sea que es una forma de invertir en forma gananciosa, en forma prudente e inteligente. Eso es despertar la conciencia. Recuerden, mucha gente estábamos interesados en ir a los mundos internos a despertar la conciencia, a recibir doctrina de los maestros, y todo se está dando aquí en la esfera a título viterial, material, físico, para que cualquier criatura, por involucionada que sea, tenga acceso al poder de la redencel o de la salvacel que el Tao está ofreciendo. Benditos sean todos por haber estado en esta reunión, por haber dado la oportunidad que estemos aquí. Gratísimas a todos los seres que intervinieron, y vamos a seguirles oyendo la despedida de esta sala o algunas palabras que su merced quieren emitir. Adelante, les estamos oyendo. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda.
Y bueno, vamos a darle la palabra a algunos seres que tienen la mano levantada para dar su despedida también y de pronto su porte sobre esta conferencia. Venerable Hermagdu Pablo, que desde hace un cierto tiene la Magdu levantada, o bueno, también que tiene su fono levantada, le oímos a vuestra merced. Entonces vamos a pedirle a la venerable Hermagda Sol, o la maestra Upexe, que nos también indique en este no cierto cuál es su porte. Gratísimas. Sí, maestra, gratísima, venerable maestro Vijato. Quería saber si estaba bien lo que yo hacía, porque no la tengo en la cámara. Las semillas las hago secar. Y eso es cuando uno quiere, pues, volver a hacer una plantita, se le ponen agua y vuelve a germinar. Eso quería saber si está bien de esa forma o pues no dieron la contesta. Gratísimas, maestra. Y licenciamela si le estoy molestando. Gratísimas, maestro Pexe, no, gratísimas a vuestra merced por estar ahí y gratísimas por su porte, bien llegada, sus portes que son muy valiosos. Bueno, vamos a entonces leer las palabras, la información menester en el chat. Dice la venerable Magda Encarna, dice lo siguiente: en Darmacel, España, Valencia, qué gratitud de enseñanzas. ¿Cuánto se aprende? Gratísimas, gratísimas. Gratísimas a vuestra merced, venerable Magda. Dice el venerable ser mi terruño, venerable maestra León Telles Lady Marcela. Bueno, mi simbre es su hija tú, para todos. Por su valiosa guía en esta conferencia. Gratísimas, venerable maestro Arcolanda. Su tiempo, su sabiduría, su paciencia, su tierna forma de exponer esta sabiduría. Gratísimas a vuestra merced, venerable Hermagdo, por sus portes y por su sabiduría también. Dice la venerable Hermagda Denia Caballero, gratitudes, venerables maestros, por tan valiosa información. Hasta aquí son las palabras, maestro, y bueno, hay otro ser que tiene la mano levantada, el venerable ser Madigut Río Río. Le oímos a vuestra merced. Bueno, parece ser que al cierto el ser se le abrió. ¿Sí? Al venerable maestro, le oímos a vuestra merced. Gratísimas, venerable dama, venerable maestro Arcolanda. La pregunta es la siguiente: ¿qué beneficios o beneficios podemos obtener de la apnea en seco y con qué propósito, de acuerdo con el Tao, debiésemos de hacerlo? ¿Qué sugerencia me podía hacer al respecto? En su bondad, por favor, ¿se oyó claro? Claro que sí, madre, estuvimos oyendo fuerte y claro su cuestión, ¿cierto? Su pregunta. Y la pregunta anterior, si las semillas también se pueden sembrar, claro que sí, si hay un sitio donde la puedan sembrar, excelente. Hay unas campañas que están haciendo en algunos países del mundo donde las personas se les aconseja que saquen las semillas de su casa y cuando vayan por las chacras o las asas, las granjas, que vean que lancen las semillas para que ellas se desarrollen. Obviamente algunas o muchas pueden morir porque si quedan expuestas ante el sol o de pronto en rocas no van a tener la posibilidad de enraizarse. Empero sería como una posibilidad en la cual se puede aprovechar algo, pero si se puede sembrar en forma directa, mucho mejor, para que la semillita quede cubierta y así el nivel, la posibilidad de desarrollo sea más amplia. Ahora, de la pregunta que está haciendo vuestra merced madre, respecto a la apnea en seco, el venerable maestro Kelium Zeus nos enseñó esa técnica para hacerla en cualquier elemento. Es más, cuando uno va pasando cerca a una carnicería o algún lugar donde huele a feo, uno puede aprovechar para hacer apnea, o sea, suprimir la exhalación convulsiva, que es la forma respiratoria típica del estudiante que no ha despertado o que no ha querido iniciar a despertar. ¿Por qué? Porque el maestro nos enseñaba que la retencel de aire dentro del pulmón es amplificar la capacidad de la reserva de aire en la célula.
Estamos diciendo después de haber hecho una inhalacelo, una inhalación, una incorporacelo, una aspiración o aspiración de aire adecuada. Y empezamos haciendo apnea de 10 segundos, o sea, tomábamos el aire y demorábamos 10 segundos sin dejar exhalar. Después 15 segundos, después 20 segundos de sostener el aire dentro sin dejarlo escapar. Después 25, después 30, después 35, después 40, y lo que que le habla nunca llegué a pensar que uno pudiera hacer inhalación de 1 minuto, o sea, no volverse tan ansioso en la inhalación tampoco, retencel de 1 minuto y la exhalacel de 1 minuto. Esto es técnica prana-yoga avanzada. Obviamente una persona no se debe poner a hacer esas prácticas de la noche a la mañana porque puede producir un error, una falla en su organismo, pero si empieza de menos a más, empieza por tomar el aire en 10 segundos, lo retenemos en 10 segundos y lo exhalamos en 10 segundos. Así vamos a ir adaptando nuestro organismo día a día hasta que logremos lo que el maestro hizo con nosotros en la constelación de Libra, donde nos enseñó por qué los pulmones se deben manejar más en la constelación de Libra. Eso lo podemos, en una próxima conferencia podemos hablarlo. Los secretos de la alineación cósmica o constelacional para progresar o despertar más rápido. Pero en el tema de la apnea es importante hacer ensayos con pocos segundos para que vayamos adaptando el organismo a una mayor resistencia y así adquiramos los mejores beneficios. Personalmente me he dedicado en las conferencias a hacer apnea. Todo el tiempo con su merced yo estoy haciendo apnea. ¿Por qué? Porque trato de incorporar el aire y demorarme la mayor cantidad de palabras sin volver a inhalar. Y claro, toda expresión verbal es una exhalación leve, porque cada pronunciación uno va lanzando una cantidad de aire. Pero entre más me demore, muto más la energía y cuando termino, si ustedes supieran que a veces termino la conferencia y me quiero ir a duchar, porque estoy como si hubiera hecho 1 hora de sacrógesis intenso. ¿Por qué? Porque la retención del aire, el oxígeno es el que impulsa la base de glucógeno que está en el hígado para que se libere calor, ya que las calorías son una unidad de calor que el cuerpo libera en la combustión o la inversión de glucosa o de materia prima para todo el proceso de función o de función orgánica. Por eso, saber respirar sirve para quemar estómago, o no estómago, grasa abdominal. Saber respirar ayuda a que la persona tenga mejor digestión. ¿Por qué? Porque uno cuando respira usando un porcentaje, el diafragma, o sea, amplificando el tórax, en vez de subir los hombros, amplificar el tórax, básicamente el abdomen, entonces el aire impulsa, el oxígeno llega a diferentes rincones del cuerpo e impulsa reservas oxigenantes. La reserva oxigenante hace que la energía pueda movilizarse a donde la mente del discípulo disciplinado la quiera lanzar. Eso es otro tema de las bases o las técnicas de la castidad que hoy no vamos a tratar, pero las técnicas de apnea en seco son especiales y se hace importantes porque uno a veces tiene que pasar por espacios o recintos donde es complejo estar inhalando esos elementos contaminantes. Entonces la retencel favorece a la mutacel o al cambio interno y al dominio de la mente instintiva que nos dice tome aire rápido, tome aire rápido, tome aire rápido. Es el misma mente, el ego que dice fornique, 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 pierda o precipítese, desbórdese, pelee, combata. Por eso, dentro de las técnicas del control de los defectos y la muerte en marcha, está saber proyectar la respiración para hacer bases de retencel adecuadas de acuerdo a la preparatoria que tenga el discípulo. Los invito a que inicien con pocos segundos para que puedan ir ganando madurez, desarrollo, fortaleza, resistencia
Y más adelante podemos ya hablar del enfoque. ¿Cuál es la capacidad o la forma para enfocar o proyectar después de aprender a respirar? Gratísimas y adelante. Venerable maestro, gratísimas por la contesta. Lo siguiente, hay dos formas de apnea seca. Venerable Magda. Licencia, la pregunta es hasta ahí, ¿sí? ¿O su merced quiere indicar algo más, licencia? Bueno, parece ser que la venerable Eva se le fue la comunicación. No se ve en la sala. Entre tanto, bueno, el ser que aparece como Pablo desea indicarnos algo, o si no, pues ya para finalizar en este hoy. Gratísimas. Gratísimas a todos los seres que subieron en este hoy.